Van a sus Biblias a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Y el tema de esta noche se titula El Evangelio no está en venta. El Evangelio no está en venta. Y por el texto se van a dar cuenta, se van a enterar de a qué me refiero cuando digo el título El Evangelio no está en venta. Capítulo 8 del libro de Hechos, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 14 en adelante, del versículo 14 en adelante. Hechos 8, del versículo 14 en adelante. ¿Ya lo tienen? Miren lo que dice la palabra de Dios el día de hoy. Pongámonos de pie para que se estiren un poquito y se les quite el frío un poco. Dice así la palabra de Dios. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Vamos a leer del versículo 9, perdón. Les pido disculpas. Del versículo 9. Vamos a leer mejor del versículo 4. Hay que entender toda la historia. Del versículo 4. ¿Ya lo tiene? Hechos 4. Dice así la palabra de Dios. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba ¿qué? Atónito. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿qué? Con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante ¿qué? De Dios. Versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén,
y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron que el evangelio. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra en esta noche, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Es bien interesante, especialmente para algunos de ustedes, hermanos, que tienen un poquito más de tiempo en el evangelio y han sido expuestos más a las diferentes corrientes que hay dentro de la fe evangélica. Porque si usted, y no me dejará mentir, hace un análisis o un recuento de los ministerios en los últimos 100 años, hermanos, que se han dedicado a esto de la sanidad, ¿sí me explico? De la sanidad, de campañas de sanidad, etcétera, etcétera. Usted se va a dar cuenta que el común denominador es el dinero. Usualmente, estas grandes campañas de sanidad, la mayoría de esos evangelistas, pastores, son personas muy acaudaladas. Usted póngase a pensar, desde Benny Hinn, ¿correcto? Y no me voy a poner a mencionar nombres, solo voy a mencionar él. Benny Hinn probablemente, y usted no conoce, puede ver en Google en algún momento, en la década de los 70s, 80s, 90s, era el predicador, evangelista, sanador predominante aquí en los Estados Unidos con la sanidad. Al punto de que cuando yo trabajaba en la Robinson May, trabajaba con varias personas de diferentes nacionalidades, pero una de ellas era de trasfondo hindú, era de la India. Saroj se llamaba ella. Y me acuerdo que, si mi memoria no me falla, tenía ella un familiar muy enfermo. Y como ellos sabían, todos los que trabajaban conmigo sabían que yo era cristiano, en muchas ocasiones ellos me decían: Víctor, te vas a ir el domingo a la iglesia, ¿podrías orar? Y yo oraba por las personas. Es más, esa fue la razón por qué por más de 5 años que trabajé en la Robinson May, yo descansaba los domingos y nadie más descansaba los domingos. Era el único que descansaba los domingos y nadie se quejaba. Es más, el manager, cuando yo entré a trabajar a la Robinson May, me dijo: mira, te voy a dar todos los domingos hasta que alguien se queje. Y él pensaba, con el primer domingo alguien se va a quejar. 5 años y nadie se quejó. Pero yo le decía a la gente: quiero orar por ti el domingo. Todos me pedían oración. Anyways. Esta mujer me contó después que le dije: voy a orar por ti, por tu familiar, etcétera. Sí, me dijo, porque, y bien me recuerdo, porque ella me dijo: hace un mes fuimos a una campaña evangelística y me mencionó el nombre de este predicador. Y me dijo: salimos igual de como entramos. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien va a estas campañas y esperas recibir algún tipo de sanidad y no la recibe? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? La persona, porque de alguna manera no tuvo fe. ¿Sí o no? Y es una manera muy fácil de limpiarse las manos, ¿correcto? Hay un testimonio, un día lo voy a poner en Facebook para que los que me siguen lo puedan ver, de una hermana que dio una conferencia no dio una conferencia, le invitaron a que diera una parte de su testimonio en una de las charlas en la iglesia aquí del hermano John MacArthur. Porque ella padece hasta el día de hoy, está paralítica de todo su cuerpo. Ella está en una silla de ruedas, con el movimiento de sus 2 deditos nada más puede mover, apenas puede mover el cuello. Y cuando ella estaba joven, la llevaron también a una campaña de estas evangelísticas de sanidad, donde el punto principal es la sanidad, ¿no? Y usted lo ve, ¿no? Levántese y los ciegos ven, etcétera, etcétera. Anyways. Y ella cuenta, yo lo voy a poner en la internet, lo hubiera puesto acá, es muy largo para que lo veamos. Ella cuenta que el predicador, y ella dice palabras puntuales, el predicador, el evangelista, se movía del escenario de un lado para otro y apuntaba a los que tenían tumor en el cuerpo, o tenían alguna enfermedad que no se podía
confirmar con los ojos tangiblemente que había sido sanado. ¿Sí me explico? Por alguna razón había una epidemia de pies más largos que otros. ¿No se ha dado cuenta que hay mucho de eso, que le estiran el pie? Es algo que usted creía que es una broma, pero no lo es. Es realidad. Y ella dice, es interesante cuánta gente estaba recibiendo sanidad, entre comillas, de este tipo de enfermedades. Pero con ella habían como unas 25 personas, todas ellas en silla de ruedas, todas ellas cuadraplégicas, o sea, que no podían moverse. Y me dice, estuvimos ahí por 2 horas. Este evangelista es renombre en todo el mundo. Ni una sola vez nos volteó a ver a nosotros. Y si había un grupo de personas en ese estadio que necesitaba genuinamente ser sanado, ver un milagro, éramos nosotros, ese grupo de 30 personas, más que cualquier, porque algunos estaban en cama, algunos estaban en silla de ruedas, algunos solamente podían mover su cuello. Pero por alguna razón, según el predicador, el Espíritu Santo creía que era mucho más importante sanar al que tenía 2 pulgadas el pie más corto que el otro. Y que esos eran milagros más importantes. Y luego ella escribió un libro hablando acerca de las mentiras que suceden. Y es bien interesante porque lo vemos aquí en la Biblia. Simón el mago era una persona que practicaba los trucos o la magia. Y él sacaba beneficio monetario de hacer esto. ¿Sí me explico? El beneficio era monetario. Era monetario. Entonces, cuando nosotros vemos esto como lo vemos aún hasta el día de hoy, mis queridos hermanos, y créame, hermano, que esto todavía se ve. Todavía se ve. Hoy en día, los que hacen todo este tipo de milagros, y usted los puede ver en las redes sociales, usualmente siempre están vestidos de una manera muy ostentosa, mujeres y hombres. Nunca tienen un título de pastor, siempre son profetas, la profeta, el profeta. ¿Sí me explico? Siempre, todo el tiempo. Hay uno en la India que es increíble cuánta gente reúne. Y es todo un espectáculo, es todo un show. Hay otro que es como asiático, igual, es algo increíble. Ahora, nosotros conocemos la verdad, nosotros no siquiera nunca hemos estado expuestos a todas esas cosas. Pero puede ser que el día de mañana usted se encuentre con alguien que sí, pero más que cualquier otra cosa, fíjese lo que le voy a decir, más que cualquier otra cosa, usted se va a encontrar con alguien que ha visto estos tipos de charlatanes y videos y tiene un resentimiento, tiene un desprecio por esto, y en su desprecio toda la fe es arrastrada. No solamente esto, no. Los cristianos son así, los cristianos son estafadores, los cristianos son charlatanes. ¿Sí me explico? Y este grupo, aunque nosotros nunca hemos sido expuestos a ello y somos una iglesia sana, sí vamos a estar expuestos, y probablemente usted ha sido expuesto a personas en su trabajo que critican la fe por este tipo de acciones. No sé si me explico, hermanos. Y hay mucha gente que sabe que tiene que arrepentirse, sabe que tiene que cambiar, sabe que tiene que acercarse a la iglesia y utiliza este tipo de ejemplos para decir, no, la iglesia son estos, son aquellos. ¿Sí me explico? También. Porque yo no creo que usted va a caer ante estas mentiras, ese sería el colmo. Después de tantos años de estar acá escuchando la palabra de Dios, usted no va a caer ante eso, pero lo que usted va a ser confrontado es con gente que ha visto esto, que probablemente no son cristianos. Y esto se ha vuelto una piedra de tropiezo para que ellos se acerquen al Señor, o se ha vuelto la excusa por la cual no se acercan al Señor. ¿Me explico? Y por eso es importante hablar de ello. Mi preocupación no es que usted vaya a caer ante esto. Mi interés es que usted sepa cómo defender su fe y expresar que esto es una mentira y que no es algo nuevo. En realidad es algo que aún los apóstoles tuvieron que tratar con ello desde el principio del ministerio. Amén, hermanos. ¿Me explico ahora por qué es importante ver esto? Es la misma razón por la que hace 2 domingos les dije yo las consecuencias del falso evangelio de la prosperidad el día de hoy.
Simón el Mago, un hombre que de alguna manera cuando llegó Simón y Juan, el otro Pedro y Juan, pensó que podía comprar este poder que tenía Pedro y Juan con dinero. Y luego vemos la respuesta dura de Pedro. Y luego este hombre aprende que el evangelio, el don de Dios, jamás puede ser corrompido por el dinero. Puede ser comprado por el dinero. ¿Sí me explico, hermanos? El hombre es corrompido por el dinero, pero Dios no. Lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en la manera en que Él vivió. ¿Sí me explico, hermano? Lo vemos en Juan el Bautista. Los dos personajes más importantes de los evangelios, Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Juan, porque aunque no predicamos suficiente acerca de él, su ministerio en realidad trajo un despertar espiritual antes de que comenzara el Señor. Juan, como dice claramente el libro de Isaías, preparó el camino del Señor. ¿Sabe qué quiere decir eso? Preparó el corazón de la gente, como la alabanza. Cuando nosotros cantamos al que está sentado en el trono y al Cordero, amén, y usted prepara su corazón para recibir entonces la palabra de Dios. Amén. De igual manera, Juan, por su ministerio, su predicación, preparó el corazón de un pueblo, como dijo su propio padre Zacarías, y tu hijo, tu niño, estás puesto para levantamiento y para derrumbar a muchos en Israel. Entonces, cuando vemos la vida de Juan el Bautista, que es mi deseo, hermanos, poder compartir por un mes entero acerca de Juan el Bautista. ¿Qué vemos en la vida de Juan el Bautista, hermano? Vemos un hombre raro. Vemos un hombre que se vestía con piel de camello, que comía langosta silvestre y miel, que predicaba allá en las zonas remotas del Jordán a voz en cuello, como los que usted ve quizá cuando anda por lugares muy transitados y ve a una persona predicando y usted dice, ay, qué raro ese, ay. Y llega al punto muchas veces que aún los criticamos, ¿sí o no? Y muchos de ellos están haciendo la obra del Señor, predicando arrepentimiento. Entonces, al ver la vida del Señor Jesús, a ver la vida de Juan, vemos que el énfasis no estaba en las cosas materiales, ¿correcto? Solo tenemos que ver dónde nació el Señor, cómo vivió el Señor, dónde se crió el Señor. Amén. Solo tenemos que ver, hermanos, qué tipo de hombres escogió Él. ¿Qué tipo de hombres escogió el Señor? ¿De dónde los escogió el Señor? ¿Qué tipo de hombres eran estos? Eran hombres de la clase baja, hermanos, económica. No eran hombres opulentes. El único, hermanos, que tenía un poquito de estatus social era Mateo, el único. Aparte de él, todos fueron hombres humildes. Es más, tan humildes eran que cuando hablaron en el libro de los Hechos por primera vez, todos se sorprendieron de la elocuencia con que hablaban. Y le dijeron, ellos hablan así porque son discípulos de Jesús. Versus Pablo. En otras palabras, Jesús no escogió a Pablo para sus discípulos. Entonces, en los evangelios nos damos cuenta claramente, hermanos, de la importancia de recordar que el evangelio, la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, el don del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo no deben ser corrompidos, ni jamás podemos pretender que los podemos lograr o alcanzar por medio del ¿qué? Del dinero. Y que cuando vemos eso, hermano, eso es la obra de Satanás y no la obra de Dios. ¿Me está escuchando? Usted ve ahora predicadores, hermanos, es increíble. Me acuerdo hace años atrás, un predicador de raza afroamericana transmitió un video, no sé, me acuerdo por qué plataforma, pero se puso live, me acuerdo, y el punto era que era el aniversario de su esposa y le regaló un carro que costaba $500,000. Y claro, recibió increíble crítica.
Increíble crítica. Y la respuesta del predicador fue, bueno, eso es mi dinero. Y yo he trabajado. Sí, el obrero es digno de su trabajo, pero ¿de dónde viene ese trabajo? O sea, es que uno no puede como ministro desconectar, aunque sea nuestro trabajo, ¿de dónde viene ese dinero? No porque ha sido ganado honradamente, usted puede o yo puedo no ser, no seguir el ejemplo del Señor con el uso de ese dinero. Por ejemplo, como el ejemplo que les di yo del hermano Billy Graham, cuando le preguntaron a él acerca de que si le compraban un avión, y dijo, los pastores no deben de ser dueños de esas cosas. Me acuerdo hace muchos años atrás, igual a otro pastor, pero bueno, ese es el punto. Quiero que escriban esto, hermanos, como primer punto. El error de Simón. ¿Cuál fue el error de Simón? El error de Simón fue pensar que el poder de Dios se compra. Por ejemplo, ¿quién era Simón? Simón fue un hombre, ustedes lo pueden ver, que ve a Felipe, escucha la palabra de Dios, la recibe, dice, cree, se bautiza y estaba con Felipe, andaba con él para arriba y para abajo. Pero aunque estaba con Felipe, se había bautizado y estaba entre los hermanos, su corazón estaba todavía corrompido. Ahora, podemos argumentar si él era verdaderamente convertido o no. Yo creo que no, pero yo puedo estar en un error, solo Dios lo sabe. Yo creo que no, yo creo que él le gustó, le llamó la atención, pero él no era un cristiano. Él era como uno de los terrenos del buen sembrador, que les gusta, escuchan y dice, por un tiempo perseveran, pero eventualmente las circunstancias de la vida demuestran que no es verdaderamente un cristiano. Porque mire lo que dice el versículo 13 del capítulo 8. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales grandes, milagros que se hacían, estaba ¿qué? Atónito. ¿Qué es atónito? Sorprendido, impresionado. ¿Por qué? Porque él también manipulaba a la gente por medio de estas cosas, pero sin lugar a duda él nunca había visto cosas como estas. Entonces, ¿qué lo atraía a Simón? Les pregunto, ¿qué atraía a Simón para estar con los apóstoles? ¿Qué lo atraía? ¿Qué lo atraía a Simón para estar con Felipe? No era el amor a Dios, no era la convicción del perdón de sus pecados, era lo impresionante que era ver los milagros. ¿Quién no hubiera estado con Jesús cuando le dio de comer a las 25,000 personas? Entonces, ¿qué nos enseña eso, hermano? Nos enseña que el corazón del ser humano es corrupto sobre todas las cosas y que si usted le pone suficiente a la gente para atraerla, van a estar en la iglesia. Give them enough to attract them. Give them enough so they feel good, so they're impressed, and they'll be at church. Make church Disneyland, and they'll be at church. Make church Chuck E. Cheese for their children, they'll be at church. Make church a mall, they'll be at church. But the moment you take that away, the moment it's just about Christ and the preaching of His word, they'll flee. And that's why you see all these churches, they really go out of their way. Right? Isn't it true? They really go out of their way. And it's ridiculous the amount of money. It is absurd and it's obscene the amount of money they put to do these things. Don't be impressed by those things. Me acuerdo, estaba viendo un video de una iglesia, no voy a decir en dónde, pero hicieron una fiesta. Es increíble, ni Disneyland las hace así. Estaba escuchando un podcast de nuestro presidente de la denominación a nivel nacional y me encantó lo que él dijo. Él dijo, yo creo en edificios, construir y que etcétera. Pero dice que lo invitaron a una iglesia allá en el sur, porque las iglesias del sur, de churches in the south, dice, son más grandes y tienen más dinero. Dice. You know? Pero lo habían invitado a la inauguración del nuevo edificio de niños de su ministerio. Y cuando él cuenta que cuando llegó, los líderes estaban tan contentos, tan en las nubes, porque 2 de los diseñadores y arquitectos del nuevo edificio habían trabajado también en Disneyland
para construir varios edificios. Y era el highlight, el hecho de que estas personas habían trabajado y habían gastado millones en edificios. Y él dice, y este es un hombre que es el líder de nuestra denominación, dice, algo en mí me dijo que eso no es el evangelio. That's not what it is. That's not what it is. Y dijo, cuando les mencioné, les dije, qué bonito su edificio, pero nunca confundamos lo que es el evangelio. You know? Amén. No debemos de, como Simón, ser impresionados por las cosas del mundo. Porque a Simón lo que le impresionaba era que estos hombres lo podían hacer. Que estos hombres, él le impresionaba el poder de los hombres. ¿Sí me explico? Manpower, not God power. Y Simón había estado con ellos. No sé cuánto tiempo estuvo con Felipe, pero había estado con ellos. Y para muchos probablemente lo hubieran considerado un creyente. Amén. Yo le doy gracias a Dios que aún a pesar de, pero predicando la palabra de Dios como debe de ser, hablando la verdad, la gente sigue viniendo. Porque tenemos un edificio hermoso. Porque la gente busca la palabra de Dios, busca la verdad. Amén. La gente está buscando la verdad. Hay una sed por la verdad. Amén. Usted debe tener un deseo que su hijo se le enseñe la verdad. Que usted como esposo se le enseñe la verdad. Que usted como esposa se le enseñe la verdad. Que usted como joven adulto se le enseñe la verdad. Simón pensaba que podía comprarse con dinero. Ese fue el error de él. En Mateo capítulo 10, versículo 8, búsquelo por favor. Mateo capítulo 10, versículo 8, ¿ya lo tiene? Mira lo que dijo el Señor. De gracia, ¿qué? Recibisteis, dad, ¿qué? De gracia. En otras palabras, ninguno de nosotros ha comprado lo que recibió. Ninguno de nosotros ha hecho nada por recibir la gracia y el perdón de Dios. Entonces, ¿cómo podemos cobrar para que lo reciban? Amén. Hubo una iglesia muy famosa hace como 2 años atrás que andaba de gira. Hace poco ganó un Grammy, el domingo ganaron un Grammy. Busque, usted se va a dar cuenta quiénes son. Una iglesia pagana, esa no es iglesia. Y lo digo claramente, yo le digo a la gente, yo no sigo a esa gente. No son iglesia. No son iglesia. Estaban cobrando $2,500 para que la gente se sentara a escuchar la palabra de Dios. Hubo una gran crítica. ¿Y qué decidieron hacer? Decidieron regalar 100 tickets gratis. Lo interesante era que era hasta arriba del estadio. Pero si usted pregunta, es probablemente una de las iglesias de mayor influencia. La juventud le encanta. La música es muy atractiva. ¿Sí o no? Pero es una predicación hedonista, humanista. Porque este es el punto. Si esta es la genuina predicación, si esta es la palabra de Dios, ¿por qué no lo vemos reflejado en nuestra cultura? ¿Por qué no lo vemos reflejado en nuestra sociedad? ¿Por qué en los Estados Unidos tenemos el mayor número de gente encarcelada? Usted se va a otro país en Latinoamérica, no voy a mencionar cuál es, el 67% de la gente ahí se denomina evangélicos.
Pero la mayoría de las iglesias practican este tipo de fe y este tipo de predicación y este tipo de creencia, y eso en los países más corruptos y con el índice más alto de violencia, y el 67% de la gente en el país se dice que son evangélicos. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, la verdad, hermanos, es que hay mucha gente en la iglesia que no son cristianos, son religiosos como éramos muchos de nosotros cuando éramos católicos. You're just a religious person, that's all you are. You're not close to God. You have no part with Him. A menos que en nosotros haya un genuino amor por Dios, por su palabra y por hacer su voluntad. Amén. Uno lo puede ver, hermano. Alguien me pregunta, ¿cómo puedo ver esto, pastor? Cuando tú ves un pasaje duro de la Biblia, sabes que te está hablando a ti, pero hay en ti un mayor agradecimiento a Dios, aunque sea duro lo que te está diciendo. Amén. A veces yo he escuchado cosas que son como un gancho al hígado a mi vida. O el mismo, leo algo y, ay, Señor, esto me da bien. Pero jamás lo rechazo. Y yo digo, ahí está la obra del Espíritu Santo en mí, y lo cual oro que también sea en ustedes, porque lo acepto con amor y con alegría, porque en ello puedo ver Dios hablándome y yo recibiéndoles la evidencia de la obra del Espíritu Santo en mi vida, pero todo aquel que rechaza la palabra de Dios. Por eso yo en lo personal, y lo digo con toda humildad, me siento muy bendecido con todos ustedes, hermanos. Porque en estos 3 años que ha habido un reenfoque en la predicación más expositiva y hablando de temas difíciles como te costará todo, amén, ¿correcto? No he recibido yo, nadie me ha querido despedir, amén, nadie me ha querido correr. Es más, constantemente recibo mensajes diciéndome, pastor, gracias por la predicación. Y especialmente, ¿saben quién? En los hombres. Yo le doy gracias a Dios. Es muy alegre escuchar de los hombres que aprecian la predicación directa. Amén, hermanos, ¿sí o no? ¿Cuándo a los hombres les gusta, que no les gusta que nos digan? A mí me gusta que me hablen claro. I like it straight. I don't like small talk. You know small talk? It's a waste of time. Get to the point. Get to the point. And le damos gracias a Dios por ello, hermanos. Le damos gracias a Dios por ello. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Mire lo que dice, y aquí quiero mencionar otra cosa bien importante. Entonces, llega Juan y Pedro, porque Samaria, acuérdense Samaria, ok, la parte norte de Israel, está recibiendo, están convirtiéndose los hermanos, y hay un avivamiento en Samaria. Entonces Felipe, que ha estado predicando en Samaria, manda a llamar a Pedro y a Juan. Vénganse, vengan a ayudarme. Y cuando llega Pedro y Juan, no, estos llegan con una unción más fuerte. Y mire lo que dice la Biblia, versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué recibieron? ¿Qué recibieron? La palabra de Dios. ¿Qué debemos de predicar? La palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Saben que los unitarios, saben quiénes son los unitarios? Los solo Jesús. Ellos toman toda su doctrina en ese versículo nada más. Ellos dicen que solo Jesús, por ese versículo nada más. E ignoran todo lo demás. Mateo capítulo 28, todo lo demás. Pero no ese es el tema el día de hoy. Un día los platico. Hablamos más de eso. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces
les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. Ahora, esto no es una norma. Esto es lo que sucedió aquí. Amén. Porque si fuese una norma lo viéramos a través del Nuevo Testamento. Pero eso es lo que sucedió ahí. Por ejemplo, lo que sucedió en el día de Pentecostés con las lenguas, ¿sucedió siempre? No, sucedió ese momento. Cumplió el propósito. ¿El Señor le dio de comer a miles de personas todo el tiempo? No, le dio 2 veces nada más. Hay cosas que Dios hace una sola vez, and that's it, o por un momento. Por ejemplo, Pablo sanaba enfermos, ¿sí o no, hermanos? Claro que sí, pero si usted se da cuenta, Pablo sanaba enfermos al inicio de su ministerio, no al final. Allá por el año 10, 15 del ministerio de Pablo dejó de, al menos la Biblia ya no nos dice de sanidades. Es más, cuando Pablo iba de Cesarea de Filipo a Roma, en cadenas, en el barco, él se enferma. No sabemos de qué, pero se paran en un puerto llamado Sidón y el centurión romano que se llamaba Julio deja que Pablo desembarque y se vaya con sus amigos para que lo atiendan. ¿Dónde estaba la sanidad de Pablo? Ve que ore por él mismo y que se sane. Entonces, uno no le puede decir al Espíritu Santo, saná. Y ni él sana en todo momento. Bueno, entonces que Pablo ore por sí mismo y se sane. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo por el problema de su intestino? Gastrointestinal. Tómate un poquito de vino, le dice, por tu estómago. ¿Por qué no le dijo Pablo, ya oré para que la sanidad descienda sobre, como hacen todos estos falsos predicadores? Porque ya Dios no quiso. Porque los milagros al principio, no solo del ministerio de Pablo, pero el ministerio de Jesús fue para anunciar, para atraer, ¿sí me explico? Pero no fueron permanentes, porque entonces, aún el mismo Señor lo sabía, la gente no vendría por la predicación ni el arrepentimiento, sino por los... Y no la gente todavía llega a la iglesia por los milagros, ¿sí o no, hermanos? La gente, yo vengo aquí para que me sanen, yo vengo aquí para que me profeticen. Yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes no están dispuestos a eso, pero como vuelvo y repito con el tema de las redes sociales, usted va a escuchar, tengo una palabra para ti, todo esto es mentira, todo es mentira, hermanos. Let me rephrase that. No todo es mentira, el 99% es mentira, porque puede Dios usar el don de profecía como lo vemos en el libro de los Hechos, sí, si Él lo desea, así es. Y yo soy testigo de ello. No sé si les he contado esa historia, ¿se las cuento? ¿Sí se las he contado? Yo a la edad de los 9, ¿cuántos años tenía? 11 años, di una profecía. Tremendo, ¿ah? Les cuento. Venía con un familiar de la iglesia donde yo me crié. Veníamos platicando, yo había aceptado al Señor y en ese momento íbamos caminando, Dios sabe que no les miento, sentí algo que me cubrió y yo sentí como que alguien, como que me habían puesto un puñalazo en la espalda, sentí la presión pero no sentí dolor, no sé si hace sentido eso. Y volteé a ver a la persona que venía conmigo, era un adulto, y le dije 3 cosas no random, 3 cosas puntuales, que le iban a suceder en los próximos días. Cosas, no que Dios te ama, va a venir una prueba, no. Cosas como en 3 días vas a perder todo lo que tienes, te vas a ir a la bancarrota y te lo va a hacer esta persona. Así. Y es muy parecido a lo que le dije. Así. ¿Y qué pasó? Ese familiar confrontó a la persona y cuando la confrontó se dio cuenta que le había hipotecado todo. Y lo había perdido todo. Yo sé que existe, pero yo tengo 36 años de ser cristiano, hermano. Pregúnteme si eso me ha vuelto a suceder otra vez en mi vida. Nunca más.
Nunca más me volvió a suceder. ¿Qué quiere decir eso? Dios lo quiso hacer en ese momento, pero ¿qué pasa hoy en día? No, pues ya lo vuelvo a hacer y lo hago negocio. Hermana, vamos a profetizar el día de hoy, va a haber servicio de profecía. De la ofrenda que Dios le ponga así, porque primero la ofrenda, ¿no? Amén. Primero la ofrenda. Y es una manipulación. Tanto ministerio de la profecía el día de hoy que parece más bien ya mejor que pongan un sign de cartas de tarot afuera. Dios va a hablar hoy. Dios va a hablar. Anyways, let me get to the point. Simón le dice, versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Les ofreció dinero. Les ofreció dinero. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Duro, ¿va? Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ahora, ¿por qué Pedro fue tan duro con Simón? Porque prácticamente lo mandó a matar. Tu dinero perezca contigo, o sea, muérete ya. ¿Por qué? Porque si usted va un capítulo antes, ¿correcto? Creo que era un capítulo, a ver, vamos a ver. ¿Dónde está Ananías y Zafira? ¿Quién se acuerda? Busquen, ayúdenme a buscar, lo tenía aquí marcado. ¿Dónde? En el 5. 2 capítulos antes, ¿qué había sucedido con el que había mentido acerca del dinero? El Espíritu Santo le había, ¡pum!, quitado la vida. Entonces Pedro, de ese momento, va con y Pedro cree que el Espíritu va a hacer lo mismo que hizo con Ananías y Zafira. Tu dinero perece, así como se quebró aquel, ahorita te va a dar gas a ti también. ¿Y qué hizo el Espíritu? No lo mató. ¿Por qué mató a Ananías y no mató a este? Porque no quiso. Así de simple. Y no le damos gracias a Dios que en todo el Nuevo Testamento, pobres Ananías y Zafira, ellos tuvieron que ser el ejemplo. Pero bendito sea Dios, Dios no nos trata así. Imagínense, hermano, que cada vez que nosotros mintamos a hacer, no estuviera aquí yo parado. ¡Pum! Pero Pedro pensaba que la muerte iba a venir sobre Simón. Y por eso le dice Pedro, tu dinero perezca ¿qué? Contigo, porque has pensado, ¿qué le dice? Entonces, pero tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y mire lo que le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por eso yo creo que Simón no era un creyente, no era genuino creyente. Pedro lo identifica y dice, tú no puedes ser un creyente si crees que el don de Dios se compra y es para el uso monetario. Amén. Llevémoslo a otra situación. Jamás las cosas de Dios son para que podamos nosotros tomar ¿qué? Ventaja de ellas. No podemos de ninguna manera tomar ventaja del líder, no podemos tomar ventaja económicamente, no podemos tomar ventaja de la influencia. Hombres que enseñan, pastores, que porque enseñan seducen a mujeres por su posición. Amén. Terrible cosa. Que creen que el don es para el beneficio personal, para sacarle mi beneficio. Son de las cosas, hermanos, por las cuales la ira de Dios desciende. Y Dios no pasa esto por alto, hermanos. Y Dios puede darnos una oportunidad, me la dio a mí, pero Dios no me dejó a mí sin marca. Dios no me dejó a mí sin cicatriz. Dios no me dejó a mí sin ser avergonzado públicamente.
y tampoco lo hará con usted. Porque no podemos jugar con Dios. Amén. You can't. Dios no juega favoritos en eso, hermano. Dios no juega favoritos. ¿Qué le pasó a los hijos de Elí? ¿Se acuerdan los hijos de Elí en el libro de Samuel? Que metían a las muchachas al templo del Señor, hermano, a las doncellas, a acostarse con ellos. No, hermanos. ¿Qué hizo Dios con ellos? Los mató a los dos. A los dos los mató. Hace unos años atrás salió una noticia de un pastor que los rumores eran que había abusado de jóvenes, no de muchachas, de muchachos. Y él se defendió y etcétera, etcétera, etcétera. Y como la iglesia era muy rica y él era muy rico, todo lo hicieron, lo que dicen en los estados, they settled. Right? They settled. Hay un video y ahí usted se va a dar cuenta. Búsquelo y ponga ahí la descripción. Hay un video donde como 2 años antes, llegó esta iglesia a una ceguera espiritual tan grande que llegó un disque profeta donde él estaba, una iglesia, mega iglesia, en la costa este, y le dijo que él era rey por parte de Dios. Y hicieron un show, no sé cuántos de ustedes lo han visto. Not today, y lo cubren, lo visten, lo coronan, lo sientan en un trono y los sugieres lo andan cargando. Y dije, Señor, ¿qué es esto? Y eran las iglesias más prominentes del estado de Atlanta, de Georgia, en la década de los 90. Algo increíble, una iglesia de más de 30,000 personas. Le pegó un cáncer a ese pastor, que cuando usted lo ve cuando estaba joven, era fornido, levantado, se lo acabó. Se lo acabó. ¿Qué es eso, hermano? Y para mí es muy claro. Para mí es muy claro. Para mí es muy claro lo que es el juicio de Dios con toda su fuerza. El juicio de Dios con toda su fuerza. Es lo que Pedro le dice a Simón: tu dinero perezca contigo, porque terrible cosa has pensado. Imagínense el video que les puse, pastor, que Dios le dijo que hiciera un garage en la parte de porque le iba a dar, no sé, usted se imagina. O sea, una cosa es decir, yo está bien, pues te gustan los carros, va a comprártelo, pues si a ti te gusta, pero decir Dios me dijo, es ahí donde la ira de Dios cae. Meter a Dios, di que a ti te gustan las cosas, pues no, pues qué. Algunos somos más vanidosos que otros, está bien. ¿Qué vamos a hacer? Ponerlo bajo control y punto. Pero meter a Dios, decir, Dios me dijo que le dijera al pueblo que de lo que ustedes dan. Terrible cosa, hermano, ¿sí o no? Terrible cosa. Can't do that. Amen? You can't do that. And not think that a severe judgment will not come upon them. Ya vamos a terminar. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? No está a la venta. Le doy otro contexto. Santiago dice, ¿quién se acuerda de ese pasaje que Santiago dice? Si ves un hermano humilde, o sea, humilde en su vestimenta, ¿verdad? Que no, y le dices porque lo ves humilde, usted siéntese ahí atrás. Y porque ves a una persona así muy ensacada, muy acá, con el anillo, y le dice, usted siéntese aquí. ¿Qué dice Santiago? ¿No has hecho acepción de personas? Amén. Ahora no por eso venga todo desgarrado, por favor venga bien vestido a la iglesia, aunque sea la viejita, pero póngase mono para venir a la iglesia, ¿no? Pero el punto es tratar a la gente de una manera distinta porque tú crees que tienen más. Porque tú crees que tienen más. Y todos batallamos con eso, hermanos. ¿Sí o no? Nosotros a los que tienen más los tratamos distintos que el que tiene menos. Sea familia, sea trabajo, sea la iglesia.
Jesús nos da una lección tan importante. ¿Sabe cuál es la lección de Jesús? La lección de Jesús es que Él ve cómo tratamos a la gente que creemos que no necesitamos. Porque nosotros como seres humanos sabemos tratar bien a los que creemos que necesitamos. Si yo sé que necesito a esta persona, la voy a tratar bien, siéntese acá, y ay, ¿cómo está? Pero si yo creo que no me sirve para nada, Dios, Jesús, es el primero que se fija en ello. Le doy varios ejemplos. ¿En quién se fijó Jesús el día que hubo la gran recolecta de dinero? Le pregunto, ¿en quién se fijó Jesús? ¿Se fijó en el que dio más? ¿Se fijó en el que llegó ¿En quién se fijó Jesús? Se fijó en la viejita que nadie peló. Porque los apóstoles, ¿quién dio más? Ay, ¿te acordás, Juan? Aquel fue el que dio más. Y es que yo lo vi. Ninguno de ellos se le vino a la mente la anciana. Ninguno de ellos. No miremos a nadie de menos. No miremos a nadie de menos. No los miremos de menos por su estatus, no los miremos de menos por la apariencia, no los miremos por nada. Por nada. Porque el juicio de Dios viene sobre los hijos de Dios que actúan de esa manera. Es más, el libro de los Hechos dice, asociándonos con los humildes. Dice. Asociándonos con los humildes. Yo les he dicho, por eso por años voy a Nicaragua y voy, y es el énfasis ir a los lugares más humildes de Nicaragua, no a los lugares más. ¿Hay algo de malo con él? No hay nada de malo, pero prefiero ir ahí. Prefiero ir. Yo creo que la Biblia, y creo que Dios le agrada eso de mí, o se puede agradar de mí, mi deseo es agradarlo. Amén. Porque tenemos que tener cuidado en el mundo, especialmente en este mundo, hermano, donde constantemente se celebra la opulencia y el flash y aquí y allá. Amén. Número 3. ¿Cuál era el problema de Simón el mago? Su corazón. Su corazón, versículo 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad. Versículo 21. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Qué palabras duras las de Pedro, ¿no? Le dan su juicio. You don't have a righteous heart before the Lord. You want to make money out of this. You want to win prestige out of this. This is not for that. Tiene un corazón lleno de maldad. Y mire tremendo lo que le dice Pedro. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Cuál era la prisión de Simón? A lo que él estaba acostumbrado. ¿Qué era él antes? ¿Qué era él? Vaya conmigo, por favor, a la Biblia. Versículo 6. Y la gente unánime, versículo 4. Pero los que fueron aparecidos iban por todo anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de la gente, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Cuál era el problema de Simón? El ego. Él quería que la gente lo adorara. Él quería que la gente lo exaltara. ¿Sí me explico? Él quería que la gente lo venerara, que creyeran que él era una persona grande. ¿Qué era lo que admiraba entonces Simón? Admiraba que estos hombres hacían esta grande cosa y él quería eso. ¿Cuál era la cárcel de Simón? El deseo de verse así. No, eso sucede en nuestra vida, hermano, cuando queremos el aplauso de la gente, cuando queremos los likes de la gente, cuando queremos que la gente nos adule. Pero ¿por qué no me dio las gracias? ¿Y por qué no me dio las gracias?
Y aquí, y allá, y aquí, y no me reconocen, y aquí y allá. ¿Qué predicamos el domingo? ¿Qué dijo Pablo? Somos vasijas de barro. Es una cárcel, hermano. Yo me acuerdo, tuve una vez un líder que se enojó conmigo, hace años atrás, porque en la lista no lo había él puesto en el lugar que él creía que tenía que estar. Y cuando me dijo, yo creí que estaba bromeando conmigo. Y no, genuinamente estaba sentido porque no lo había puesto en el lugar en la lista donde él creía que tenía que estar. ¿Por qué lo había puesto debajo de este? ¿Cómo? Pues es que va en orden alfabético. What do you want me to do? But I was joking. I was like, you can't be serious, right? Porque veo que en cárcel estás. Porque si estas cosas te afectan, estamos mal. Una vez hablaba con una hermana, es que no me saludó cuando entré. ¿Y quién llegó primero? Yo. Entonces, ¿por qué no se pone a preguntar usted a quién yo no saludé? Porque veo que en prisión estás, en cárcel estás. Tremenda cosa, hermanos, es querer que nos adulen. Y pues, la gente, esa era la cárcel en la que estaba Simón el mago. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y mira, la respuesta de Simón fue buena. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho que venga sobre mí. Y no sabemos qué es lo que sucedió con él, pero oramos que Dios haya tenido misericordia de él. Y Pablo nos recuerda, hermanos, o les recuerda a Timoteo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, ¿qué querían hacer con Jesús cuando vieron que Él le dio de comer a 5,000 personas? Lo querían hacer rey. Lo querían hacer rey a la fuerza. Y Él no lo permitió. Y Él no lo permitió. En mi trabajo con la denominación, he tenido que una vez más encontrarme en situaciones donde yo no soy el que mando. Donde yo soy uno más. Y es bueno para mí. Porque 19 años de estar aquí, pues aunque no soy una persona ni prepotente, arrogante, esto de estar siempre al frente puede distorsionarte un poquito y volverte insensible. Pero verte en esa posición es bueno. Es bueno porque nos enseña humildad, nos enseña a estar en paz. Amén. Que si verdaderamente somos siervos de Dios, bueno, se nos va a probar cuando se nos trate como siervos. So, ¿qué debemos de hacer? Termino con esto. El evangelio, hermanos, no se compra ni se vende. Amén. No se compra ni se vende. No manipulamos, no presionamos, no tratamos distinto o amamos más porque alguien da o porque alguien no da, no. O porque alguien da más que otro, no. Debemos examinar nuestro propio corazón. ¿Por qué amamos a Dios? ¿Lo amamos por quien Él es o porque lo que obtengo? Y podemos ver el ejemplo de Simón, que bendito sea Dios, al menos procedió al arrepentimiento, dijo, rogad que no me suceda eso. ¿Y qué sabemos de Dios? Que Dios es misericordioso. Amén. Dios es misericordioso. Y debemos de tener eso siempre presente nosotros, mis queridos hermanos, y recordar que ni la gracia ni el evangelio se puede obtener de otra manera sino solamente por la fe. Por la fe. Porque es un regalo de Dios.
Él pagó el precio. ¿Qué podemos nosotros pagar por eso, hermanos? Nada, ¿verdad? Muy bien, vamos, pongámonos de pie, vamos a orar en esta noche, mis queridos hermanos. Quiero orar por mi hermana Dilfonsa, ya se nos regresa a México este sábado, ¿verdad, hermana? Y oramos que Dios la lleve con bien. ¿Y cuándo regresa usted? ¿Otra vez en diciembre o qué? Los últimos de mayo. Ah, tan pronto. No, tarde semana, no se crea. No, aquí la esperamos con mucha alegría, mi querida hermana. Vamos a orar por ella, que Dios la guarde y la lleve con bien. Y lo veo aquí todos el día domingo, ojalá no esté lloviendo. Los niños están comiendo un poquito de pizza, así que ténganle paciencia, ¿verdad? Y por eso me tardé un poquito más, para darles un poquito de tiempo a ellos que coman a gusto. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y mis hermanas que nos acompañan el día de hoy. Gracias por su vida, Señor, aún a pesar de la lluvia y el tráfico, Señor, y pues un día largo, Dios mío. Te doy gracias porque te buscamos con fidelidad, Señor, y gracias por su vida, gracias por los maestros, Señor. Llévanos a todos con bien a casa, guárdanos de toda enfermedad, de todo resfrío, Señor, y permítenos regresar el día domingo aquí a tu casa, Señor, poder celebrar todos juntos la comunión con tu Espíritu y la comunión entre hermanos. Te damos muchas gracias, mi amado Dios, en el nombre precioso de Jesús. Y todos decimos, que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Estamos despedidos. Tómense un poquito de café y a los guachos. ¿Qué? Los padres vayan a traer a sus niños.